usted ubica su Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 4, San Lucas, capítulo 4, dice esta hermosa palabra, ¿no? Versículo 18 y 19. ¿Y sabe qué tremenda esta palabra? Porque la pronuncia Jesús, y lo pronuncia cuando Él comienza su ministerio. Y Él declara esta palabra que lo dice 400 años el profeta Isaías. Él proclama una palabra que produce vida. Él proclama una palabra que produce paz. Él proclama una palabra que produce victoria. Él proclama una palabra que dice buenas nuevas, que es el Evangelio del Reino. Y dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando Él dice a los pobres, significa a las personas pobres de espíritu, aquel que todavía está orgulloso, aquel que está autosuficiente. Me encantó el testimonio cuando los hermanos decían, porque dependemos de Dios. Porque ahora mi vida no depende solo del medicamento, del diagnóstico del doctor. Creemos en la ciencia, pero dependemos de Dios que sana al enfermo. Creemos de repente en la justicia que hoy está torcida, pero también creemos en la justicia divina, porque Él hace justicia al agraviado y levanta al caído. Él da pan al hambriento, dice su palabra. Y creo que esta noche el pan del cielo, que es su palabra, el maná espiritual, va a ingresar en tu corazón de tal manera que no será una noche más. Tal vez usted vino con una expectativa y mi pastora y hoy a la mañana el Espíritu Santo nos motivó con una palabra. Si nosotros hemos visto estos testimonios, quiere decir que hay algo más para esta iglesia. Amén. Si usted llegó hasta acá y esta iglesia hasta acá está próspera, quiere decir que hay algo más. Diga conmigo, hay algo más. Dile a su hermano, hay algo más, mi hermano, para ti. Si Dios le ha prosperado, si Dios la ha sanado, si Dios ha levantado un paralítico, si Dios sanó al que estaba con cáncer, eso te dice que hay algo más, que esto no termina en el nombre de Jesús, que hay algo más para usted. Si Dios sacó a su hijo de la droga, si Dios le sacó a su hijo del espíritu de muerte, eso no termina ahí, porque hay algo más. Levante su mano, hay algo más para mí. Por eso dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. A los oprimidos. Y a predicar el año agradable del Señor. Amén. ¿Y cómo se cumple esta palabra? Miremos Lucas 7:27. Ahí se cumple lo que Jesús anuncia. Lucas 7:27. Cumplimos con esta palabra donde el Señor manifiesta, dice que Él hace presente esa bendición que ha manifestado hoy delante de nosotros. Diga conmigo, hay algo más para su pueblo. Diga, Dios tiene algo más. Mire a su hermano y dígale, Dios tiene algo más para tu vida, mi hermano. Amén. 7:22. Y respondiendo Jesús le dijo, y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. Diga, señores, esta palabra va a prosperar en mi vida. Diga, gracias a esta palabra, esta noche y siempre seré bendecido y toda mi casa será restaurada. Hermano, vuelvo a decir, ¿cuál es el anuncio de Jesús? Y Jesús respondiendo dice, y respondiendo Jesús les dijo, y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, lo que habéis visto y oído.
Usted vino reunión tras reunión y usted ha visto y ha oído algo grande. El Señor te dice esta noche, y hacerle saber al pueblo de Tucumán, al vecino, al pariente y al amigo, los que viste y oíste del Señor aquí en este lugar. Quiero que lo oigan, anunciemos las buenas nuevas, hay algo más grande. Y dice así, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. Diga, hay una buena noticia. Que Jesucristo salva, sana y limpia nuestro corazón. Amén. Bueno, con los pastores que nosotros queremos, no sé cómo sigue esta tarea, nosotros estamos en manos de ustedes. Yo simplemente quería anunciarles esta palabra que trae tanta restauración, hermano. Y yo creo que el Señor, así en Salta, que estamos trabajando, estamos en pleno centro, hemos tomado un desafío como ustedes, demasiado grande para nosotros los humanos, pero pequeño para el Señor. Y podemos decir con toda certeza que nada es imposible para Dios. Amén. Así como aquí en Salta podemos comprobar que esta palabra sigue siendo tan vigente y tan poderosa que puede liberar a toda persona oprimida. Y termino. Un día llegó una persona, me dice, pastor, hoy tengo el deseo de matar porque fui traicionado por mi propia hija. Mi hija tiene 14 años y descubrí que me engañaba. Y quiero matarle a ese hombre. Y este hombre estaba furioso, respiraba muerte. Nos sentamos ahí, le hablé en el nombre de Jesucristo, el Señor. Y me dice, me voy a quedar a la reunión para ver qué pasa. De repente, tal vez le pase, pero tengo una gana de vengarme. Hermano, él quería vengarse, tenía su razón, él tenía su motivo, pero no era el camino. No era el camino de muerte, no era ese el camino, no era esa la decisión. Empezó la reunión, él participó, terminó la reunión, yo veo que él está tranquilo, llegó su esposa, llegó su hija, la que le había traicionado, de repente él va, abraza a su familia. Lo que estaba produciendo muerte pasó a ser vida. Lo que quería hacer el diablo con esta familia de destrucción pasó a la restauración. Porque la Biblia dice que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Lo que el diablo quiere destruir, lo que el diablo quiera destruir, mientras vengamos a Jesucristo, el Señor de señores, porque ante Él se doblará toda rodilla, tu situación, tu necesidad, dejar de ser. Así como hizo, hermano, aquel niño que puso en las manos de Jesús los peces y los panes. Hermano, y mientras estaban en el niño no se multiplicaban, pero en el momento que ese niño puso en las manos de Jesús, vino el poder de la multiplicación, vino vida, vino esperanza. En Cristo se produce esperanza. Mientras Cristo llegue a nuestra vida, mientras Cristo llegue a nuestro corazón, llegue a nuestro matrimonio, llegue a nuestra familia, llegue a nuestra empresa, a nuestro emprendimiento, hay esperanza. Mientras Cristo llegue a esta ciudad de Alderete, habrá esperanza para la ciudad de Alderete. Mientras Cristo sea proclamado en esta calle, habrá esperanza para los jóvenes, porque en Cristo hay esperanza. Pablo dice, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Amén. Bueno, con el pastor, con nuestras esposas, vamos a orar por la familia. ¿Qué le parece, pastor? Dios